Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, hombre. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, a una nueva sala del maestre. Hoy vamos a volver a hablar de un juego de rol. Seguimos con mi orden alfabético del juego de rol que tengo, tanto en digital como en físico. Es cierto que no sé si todo lo que tengo en físico lo tengo en digital, creo que sí. Con lo cual creo que no me voy a saltar el orden en ningún momento. Y hoy, pues, siguiendo nuestro orden alfabético, estamos por la A, G, pues, Agentes de la Noche. Este es el juego del que vamos a hablar en el día de hoy. Un juego de espionaje y vampiros creado por Kenneth Hyde, como podéis leer aquí en el PDF, y que en España lo tuvimos, pues, gracias a Edge Entertainment, aunque no se ve muy bien porque está como acortadito. Espérate, voy a poner ahí un poquito más. Ahí, ¿vale? Edge Entertainment, que ahora creo que se llama de otra manera. Bueno, pues fueron los que publicaron este juego. Siguen llamándose Edge, pero creo que los de Entertainment no cambiaron por otra cosa. Edge Games o algo así. Vamos a ver. Los antiguos sevillanos, creo que siguen siendo sevillanos, aunque ya no sé si se llevaron la sede de aquí. Esta editorial sevillana que nunca se ha acordado de mí para nada. Cuando digo para nada es para nada. Otras editoriales a nivel de todas partes se acuerdan de Lord Guzmán. Edge, nada. Les escribe, como el que oye llover, misterios. Que soy un comunicador de rol de vuestra ciudad. Cabrones. Bueno, Edge sacó esta versión, ¿vale? De Agentes de la Noche. Y es un juego con sistema basado en el sistema Gumshoe. Vamos a hablar de él. Tengo que decir que yo nunca había jugado Gumshoe hasta que no probé Soterroristas hace algún tiempo. De la mano, primero dirigiéndolo yo y luego de la mano también de José Ra en el grupo de los domingos. Y además tengo que decir que además de Soterroristas, pues también he probado ya el rastro de Cthulhu, que también me pareció bastante interesante. Y este es un juego, pues que para poder hacer esta reseña me dije a mí mismo, lo pruebo en petit comité con unos coleguillas para ver cómo es, sobre todo la ambientación, porque ya el sistema Gunshoe ya lo hemos probado y sabemos cómo funciona. Pero por lo menos para poder hablar de la ambientación, pues como Dios manda, ¿no? En una reseña, pues tienes que tener algo más que simplemente haber visto el juego, ¿no? Tienes que tener un poquito de, no sé, de echarle una visual al juego y de probarlo en mesa para ver cómo funciona. Y la verdad es que estoy sorprendido, ¿no? Este es uno de estos juegos de rol que pasan un poquito de puntillas. Bien, porque puede haber tenido mala publicidad o simplemente por desconocimiento del público o simplemente porque la gente pasa un poco de lado y no se fija en él, ¿vale? Y es que no son pocos los juegos que les pasa este tipo de cosas, ¿no? Y que se ponen en nuestra estantería de nuestra ludoteca, ¿vale? Un poco eclipsados por otros que tienen bastante mejor publicidad o simplemente pues son más famosos o los vemos más en los youtubers que juegan en las redes o... Este es uno de los olvidados. Este es un juego que, por ejemplo, a mi amigo del canal de los olvidados le molaría porque es uno de estos juegos olvidados, ¿no? Por el fandom y por los jugadores de rol en general, ¿no? De hecho, es un juego que yo ni siquiera conocía, ¿vale? Que llegó a mí de rebote, por casualidad, y que llegó cuando empecé a interesarme por el sistema Gunshoe, precisamente, cuando empecé a investigar el sistema Gunshoe, ¿vale? Este sistema que funciona también con ambientaciones de investigación y que sabéis que a mí me molan mucho las partidas de investigación y son las que más disfruto narrando y jugando a lo mejor menos, porque me suelo desesperar cuando no doy con las claves pronto, pero como narrador disfruto muchísimo haciendo partidas de investigación. Y entonces, pues la verdad es que me extraña que pasara, que no, yo no hubiese caído en mi radar con anterioridad, pero puede ser que haya sido por esto, ¿no? Porque no haya recibido la buena publicidad que otros juegos sí reciben. Su sistema excesivamente sencillo de combate.
es cierto que ha repelido a muchas personas a la hora de adquirirlo. En este caso, tengo que decir que el sistema se ha actualizado y las reservas de puntos ahora tienen muchas más utilidades, ¿vale? Además, permite a los personajes hacer alguna que otra acción más propias del pulp, ¿vale? De lo que se busca sin conseguirlo en el rastro. Es decir, el sistema de combate que vais a encontrar en Agentes de la Noche va un poco más allá que el sistema del rastro de Cthulhu, con lo cual recomiendo que le deis una oportunidad en ese sentido. Eh, También llama poderosamente la atención el aspecto un poco del libro, ¿no? En este caso, este sistema, este Gunsho, está enfocado a la investigación paranormal. El rastro, evidentemente, también. Aquí nos vamos a encontrar con un puente entre ambas ambientaciones, entre investigación normal y corriente y un juego enfocado a la investigación paranormal, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poco del libro y me vais a entender un poquito mejor, ¿no? Lo primero, datos físicos del libro, ¿vale? Yo aquí lo que tengo ahora mismo, lo que os estoy enseñando es el PDF. El libro es un libro de tamaño A4, ¿vale? Algo más pequeño, pero un poquito más ancho. El libro se presentó en España en tapa dura, 230 páginas, ¿vale? La calidad del papel es tan buena que abulta como si fuese más gordito, ¿vale? Y lo interesante es que el libro se imprimió a todo color. La letra pequeña, pero la maquetación ayuda a la lectura. Ahora os voy a enseñar partes de la maquetación para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Tiene unos fondos blancos que resalta la letra. Lo vamos a comprobar para que lo veáis. Bueno, estas partes, por ejemplo, a mí no me molan. El tema del negro, o sea, el blanco sobre negro y el rojo sobre el negro, nunca me ha gustado, ¿vale? Pero sí, el interior es a todo color, las letras negras sobre blanco. Esto es demasiado pequeño, pero bueno, es normal. Y aquí lo que viene siendo el índice, ¿vale? Esta sería más o menos la maquetación que vamos a encontrarnos en Agentes de la Noche. En cuanto a ilustraciones, hay tres autores diferentes y eso se nota. Cada uno de ellos muestra la ambientación a su manera. Nos encontramos con ilustraciones más realistas que muestran un poco el tipo de actividad de los personajes. Otras más sobrenaturales, con un estilo un poco más animado. Y que muestra pues acciones y personajes más vistosos. Puede estar, o sea, nunca he sido un fanático de las ilustraciones, ya me conocéis, ya sabéis que yo juego más con la imaginación que con lo visual, aunque es cierto que en este caso ayuda bastante, ¿no? Porque la ambientación tiene una enorme cantidad de texto y creo que eso le viene bien, tener de vez en cuando alguna ilustración pues que te ayuda a descansar un poco la vista, ¿no? Aunque sí digo que quizás una letra un pelín más grande, ¿vale? Hubiese sido mejor para leer esta cantidad ingente de texto, aunque eso hubiese implicado llegar a las 300 páginas. Teniendo en cuenta que esto se imprimió bastante antes de la crisis del papel, yo creo que en aquel momento no hubiese habido problema. Estamos hablando de un juego del 2012. Pero claro, hoy en día a lo mejor sería impensable, ¿no? 10 años después me dicen, no, es que se puede ir a 300 páginas en lugar de 230 y te dicen, eres de la editorial, ¿tú eres tonto? Es que eres tonto. ¿No sabes cómo cuesta el papel? ¿A qué precio está el papel ahora? Y entonces hubiese entendido un poco la decisión de que, pues eso, de que se ve pequeñita la letra, se ve pequeñita. Para verla en una pantalla de un ordenador, por ejemplo, a cierta distancia, es que se ve muy pequeñita, ¿vale? Se ve muy pequeñita. En el libro también se ve pequeñita, te puede cansar la vista con facilidad. Ya los que pintamos canas, bueno, en mi caso pintamos pocas canas, pero pintamos algunas.
y que encima tenemos ya la vista cansadita, pues que la letra sea muy chiquitita es complicado de seguir los manuales así. Bueno, hablando del contenido, que es lo más interesante, no sé si hablaron mucho del sistema Gunshoe, porque ya deberíais de conocerlo, aunque bueno, os haré un pequeño resumen chiquitito del Gunshoe, ¿vale? Ya sabéis que el Gunshoe es este sistema que estamos viendo bastante aquí en el canal, sobre todo en Esos Terroristas, y del que podéis saber más porque os hice la reseña de Esos Terroristas, la volveré a repetir cuando llegue en su momento, ¿eh? Pero hice la reseña de Esos Terroristas en su momento y os hablé un poco de cómo funciona el sistema. Ya sabéis que hay una serie de habilidades donde no realizas tiradas, sino que gastas puntos, ¿vale? De estas habilidades para conseguir información y pistas importantes, y eso hace que la investigación avance más rápido. Y luego hay otras acciones que sí son, digamos, más dinámicas, donde sí requieren de una tirada de habilidad para poder superar una dificultad y conseguir el resultado. Y que normalmente suele ir con dados de 6, ¿vale? Este sería un resumen más o menos a grosso modo del Gunshoe, ¿vale? Pero más allá del sistema, que ya os hablé de él ahí y que os acabo de hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Sí que os voy a hablar de los añadidos que tiene este juego con respecto a otros de su estilo, como el rastro, que lo hacen un poquito más pulp de lo usual, ¿vale? Aunque el rastro y esos terroristas ya se dejan ver pequeñas pinceladas, en este libro se ponen más posibilidades para partidas pulp. Eh, la ambientación del juego va sobre espías. Espías que se encuentran con una conspiración de vampiros. Pero no nos encontramos con una conspiración de vampiros definida. Me explico. La modularidad del juego permite crear tu propia escena de vampiros. Sus razas aliadas, los grupos humanos que los apoyan, los lugares que pueden ser parte de esta conspiración e incluso el tono que va a tener la partida, con sus propias reglas y modificaciones. Por ello, tan fácil como eliminar a los vampiros de la ecuación y metes a cualquier otra criatura de los mitos, por ejemplo, utilizando el bestiario del rastro, y tendrías una partida de horror incesante. O si metes cualquier otro tipo de criatura sobrenatural, ¿vale? Podrías tener una ambientación sobrenatural con criaturas fantásticas. O si metes a los horrores que salen en esos terroristas, podrías estar jugando una partida de esos terroristas, pero con la premisa de este juego, ¿no? La gente de la noche. En la introducción del libro se nos va a hablar un poco de los objetivos del juego, de la estructura clásica de creación de partidas de Gunshoe y de lo que nos encontraremos en diferentes capítulos del juego y de sus estilos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer hincapié en dos cositas. Si en el rastro teníamos dos estilos, el clásico y el pulp, en Agentes de la Noche tendríamos tres estilos y un cuarto que bien podría añadirse a los otros tres. Tendríamos Combustión, que es un estilo que habla de las historias donde el daño psicológico y el coste del heroísmo está en liza. Matar nunca es fácil y tiene sus consecuencias, junto con una estabilidad baja. Envite. ¿Qué pasaría si James Bond se enfrentase contra el Conde Drácula? Pues más o menos este es el estilo que presenta, ¿vale? Agentes muy capaces con elementos de alta tecnología que se enfrentan a vampiros poderosos, ¿vale? Tendríamos Polvo, que es un estilo más realista de combate, un poco más simulacionista, obviando muchas de las reglas que le hacen sobresalir respecto al resto de los mortales. Un estilo más duro, que hace que cualquier enfrentamiento con un vampiro cara a cara pueda ser la muerte. Y luego tendríamos Reflejo. La palabra traición parece acoplada. El término espía, y en este estilo nadie puede estar seguro de las afiliaciones de sus compañeros. En Reflejo, cualquiera que esté en la mesa
te la puede estar jugando. Es un estilo que yo le llamo rompeamistades, ¿vale? También lo hemos visto en otros juegos de rol como un Brighter Olvido, ¿vale? Y en otros tipos de juegos de rol en donde hay alguien de la mesa que te va a poner la zancadilla en cualquier momento, además, ¿vale? También nos encontraremos los primeros cuadros, aparte que nos proporcionarán comentarios sobre la partida o reglas adicionales que podemos usar a nuestro gusto. Al ser un juego modulable, es sencillo decidir qué reglas encajan más en tu estilo de juego y cuáles encajan menos en tu estilo de juego. Y puedes decidir quitar unas y dejar otras. Quitar los estilos de juego, como os he estado comentando: combustión, polvo, reflejo, ¿ves? Y envite. Con esto nos iríamos, pues prácticamente, quitar un tema de los personajes como modular, ¿vale? Pum, 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 pum. Nos iríamos al capítulo 1, porque todo esto es el preludio. Está muy bien las ilustraciones, ¿eh? En el capítulo primero nos vamos a encontrar con la creación de personajes. En este caso es bastante parecido a la de cualquier juego Boomshow, no os vaya a llevar ninguna sorpresa mayor que la que ya todo el mundo conoce de cómo se crean los personajes en cualquier juego de este estilo, aunque se van a añadir nuevas reglas y limitaciones. Si escoges el trasfondo, aunque todos se pesan con ciertos puntos gratuitos en identidad falsa, perdón, y en red de contacto, varía según el estilo de juego. Cada espía va a tener sus propios campos de ejercicio en su profesión. Está el tipo analista, el artista al volante, el cuco, el demoledor, ¿vale? Aquí estamos viendo bien, el infiltrador, el limpiador, en fin, hay unos pocos, ¿vale? Estos, digamos, arquetipos van a proporcionarte habilidades de investigación y generales diferentes unos de otros. Digamos que son como paquetes predefinidos que hablan un poco de las actividades anteriores del personaje y las que, bueno, ha llegado a mejorar y a preparar según su trasfondo de investigador, ¿vale? Y demás, ¿no? No tendrá las mismas habilidades de un matón que un artista al volante, ¿vale? Hay que recordar, en estos casos, como siempre, no pasarnos de los puntos de construcción máximo cuando escogemos las habilidades de investigación en generales. Estas últimas tienen una habilidad llamada MOS, M-O-S, donde sobresale el agente en especial y que permite pasar una tirada automáticamente durante cada sesión, mientras que no sea en contra de un PNJ sobrenatural de entidad. Aunque en estos casos, cuando la tirada es contra un PNJ sobrenatural de entidad, PNJ importante, Drácula, lo que sí que te va a proporcionar el boss es una ventaja. Y por último, el tercer paso es crear la personalidad y el expediente de la gente. Posteriormente, se nos va a desglosar los diferentes campos de profesión y habilidades, estarán actualizadas para el siglo XXI. Y para las partidas más pulp nos vamos a encontrar con opciones especiales que se activan si se tiene una puntuación de 8 o más en una habilidad. Pueden sumar puntos a otras habilidades o permitir acciones especiales, sobre todo en las habilidades de combate. Esto es para crear esas partidas tipo pulp donde se vean filigranas, ¿no? Donde se vean acciones heroicas más típicas de este estilo, ¿no? Por última parte, donde se nos habla de personalidad y expediente, nos vamos a encontrar con una mecánica ya conocida, que es la fuente de estabilidad. En este caso nos encontramos con tres posibles fuentes. El símbolo, que te recuerda por lo que luchas y permite recuperar puntos dentro de la sesión, uno por sesión aproximadamente, pero que si se pierde al final de la misión, notarás como esa estabilidad flaquea. El consuelo, que es una persona que te desconecta de tu profesión y de los momentos más duros de la misma. Por ejemplo, en esta partida de esos terroristas que estamos jugando, pues mi consuelo sería Dana Mali, ¿vale? Vosotros no sé si estáis siguiendo la historia de Más allá del velo en el canal, pero sería un ejemplo, ¿vale?
Y luego tendríamos seguridad, que sería un lugar o persona donde puedes esconderte de todo y recuperar la calma. Podría volver a ser una persona, pero también podría ser simplemente un refugio espiritual. Además, se añaden nuevas motivaciones, más centradas con tu trabajo de espía y el servicio a tu país. Recordemos que es un juego de espionaje. Lo que nos lleva a la mecánica de confianza y traición, que solo se activa si jugáis en el módulo espejo, donde puede haber traiciones en la mesa, como ya vimos antes. Estos puntos de confianza se asignan a las relaciones del personaje, usualmente con los compañeros de grupo, es decir, con el resto de la mesa, pudiendo gastar estos puntos de confianza para añadir puntos a esa relación. Pero, a cambio, si esa persona de la mesa, por casualidad, te traiciona, el golpe será muy duro, llegando incluso a eliminar tiradas certeras o a cancelar acciones de investigación. De esto de me gasto un punto para encontrar la pista ante la habitación, pero recibes una traición de un miembro de la mesa y pierdes esa pista, por eso. Cosas por ese estilo, ¿vale? Ya digo que es un estilo pierde amigos, rompe amistades totalmente el espejo. Yo no lo emplearía en mi mesa. No me gusta ese estilo. Por último, se nos habla de cómo han podido contactar a los personajes para ayudar en esta gesta de manera altruista. Algo parecido a lo que pasa con estos terroristas cuando te fichan, ¿no? Para la orden, pues aquí igual, para trabajar como espía. Bueno, esto más o menos sería nuestro primer capítulo. Aquí está la habilidad de investigación, un poquito de todo. Consuelo, contabilidad, te habla un poquito de todas las habilidades, de las desglosa, por cómo funciona, en fin. Y el capítulo, es que las ilustraciones están muy chulas, ¿eh? Las cosas como son. Es cierto lo que yo os estaba comentando, que las criaturas sobrenaturales son más dibujos y las más mundanas parecen menos ilustraciones y más realistas, ¿no? Más realistas. En fin. El juego está bastante chulo. Ahora os voy a hablar del segundo capítulo, ¿vale? Personalidad y expediente, que es lo que hemos hablado también. Mapas, historia. Y el segundo capítulo, que es el capítulo de reglas, ¿vale? El segundo capítulo es el capítulo del sistema de juego. Como ya he comentado, al fin y al cabo, esto es un Gumshoe. Y está muy bien explicado. Pero es así, añade nueva mecánica como las persecuciones cinematográficas, algo muy clásico del género, con cambios en el ritmo entre el perseguidor y el perseguido. Estas persecuciones pueden ser a pie o en coche, siendo en coche donde las capacidades de embestida y del genio al volante harán que la persecución sea más o menos emocionante. En tanto a pie, la habilidad más interesante sería la de parkour, que si tienes un atletismo alto y a múltiples perseguidores detrás tuya, incluso siendo perseguido por varias bandas, tu personaje huyendo de la policía o lo que sea, puede ser mucho más habilidoso con esta habilidad de parkour, incluso persiguiendo a un vampiro, ¿no? En el combate se añaden las mecánicas que ya se nos ofrecía en La verdad sobre el exoterror, que es un gran libro, por cierto, de exoterroristas, ¿vale? Estas mecánicas que ya veíamos en ese libro de los exoterroristas, ¿vale? Pues aquí también nos las vamos a encontrar y nos encontraremos por tanto con un sistema de combate más estructurado donde el intercambio de puntos para realizar ciertos movimientos de combate va a resultar crucial si queréis sobrevivir ante enemigos, sobre todo recordando que en este juego los vampiros pueden llegar a ser muy mortales. Si decides que el juego sea menos pulp, se volverá más peligroso y entonces será más importante
tener un ojo muy fuerte en este nuevo sistema, en estas nuevas mecánicas de combate, para buscar la supervivencia, las combinaciones que mejor te vengan para sobrevivir, porque si no, cada disparo cuenta, o cada acción de combate cuenta, y puedes morir en cualquier momento. También se nos habla del sistema de sanación, que se mantiene respecto a anteriores juegos. En cuanto a otras amenazas como ácido, ahogarte, caerte desde una cierta altura, etcétera, 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 pues también tienen sus propias reglas específicas en este capítulo 2. Aunque se nos proporciona la posibilidad de amortiguar la caída si usas un sistema un poquito más pulp, si rebotas contra paredes y aterrizas rodando, ese tipo de cosas, ¿no? Que vemos en las películas, ¿no? De tirarte por encima del coche y luego rodar y ese tipo de cosas, ¿no? Son reglas más específicas que, bueno, si queréis añadir estas mecánicas a vuestras partidas, pues las tenéis aquí en este apartado, ¿no? Se van a añadir toxinas, que son drogas recreativas, venenos o agentes patógenos de creación artificial, ¿vale? Respecto a la salud mental, nos vamos a encontrar con un sistema más parecido al de esoterrorista que al de rastro, obviando la habilidad de cordura, aunque se añaden nuevos traumas y enfermedades, con sus mecánicas en la mesa, menos centradas en la interpretación y que se activarán según ciertos estímulos de la propia partida, imponiendo ciertos modificadores o incitando a los personajes a realizar ciertas acciones. Para mal, por supuesto. Nos encontramos luego con una nueva mecánica, hasta ahora no habíamos visto, que se llama riesgo. Riesgo funciona como un medidor de cuánto es conocido nuestro grupo de personajes respecto a los adversarios y a las autoridades. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que esto es un juego de espías. Entonces, si te reconocen con facilidad, tu tapadera se va a la mierda antes. Por eso era importante añadir esta nueva mecánica llamada riesgo. En riesgo vamos a ver acciones que, si llaman la atención, pueden provocar que el medidor suba. Y acciones un poco realizadas para borrar el rastro y hacer que el medidor de riesgo baje. Un medidor de riesgo alto son malas noticias, ya que los adversarios van a conocer vuestros movimientos y cómo pillaros y muchas cosas de vosotros, ¿vale? Vais a estar vigilados, las autoridades os pueden arrestar en cualquier momento. En fin, es chungo tener un medidor de riesgo alto. Sin embargo, si tenemos un medidor de riesgo bajo, eso sería una ventaja para nosotros a la hora de pasar desapercibido. Ojo, si tenemos algo denominado ventaja arriesgada, a mí me pareció un poco raro, significa que cuanto más te arriesgues y no seas pillado, más puntos vas a recibir en esta ventaja. Y eso te permite tener tiempo extra para acciones de descanso y recopilar información. Ya sabéis, quien no arriesga, no gana. Por último, se nos ofrece el sistema de recuperación de puntos de personaje. Al final, o durante la aventura, estos puntos pueden recuperarse por ponerse expresamente en peligro, por ejemplo, o crecerse ante la adversidad, por entrar en refugio, o entre aventura y aventura, ¿vale? Sea para recuperar salud, en el caso de que esté gravemente herido o esté hospitalizado, o para recuperar estabilidad mental por pasar tiempo con la gente que quiere y te cuida, ¿no? Es la mejor forma de recuperar puntos de personaje, sobre todo estos puntos que son más importantes, ¿no? La salud y la cordura, ¿no? O la estabilidad mental. En cuanto a la mejora del personaje, pues se proporciona 2 puntos de experiencia por cada sesión, de 3 a 4 horas. Y hay que tener en cuenta que la habilidad identidad falsa y red de contacto no se recupera, mientras que tu tapadera no sea descubierta o tu contacto muerto se puede seguir usando, pero no se recupera. Se puede perder, pero no recupera.
siempre podéis rolear que has encontrado un contacto nuevo. Entonces, ahí lo tendrías, ¿vale? O si te creas una identidad falsa nueva, pues lo puedes rolear con tu narrador. Este sería el capítulo 3, el de reglas. Bastante denso, bastante completito. Vais a tener bastante info de todo lo que os he contado. Lo podéis leer con toda la tranquilidad del mundo. Y recordad, siempre lo digo en todos los juegos de rol y lo vais me vais a escuchar hasta la saciedad decirlo una y otra vez en todas las reseñas. Las reglas están escritas, no las tenéis que aprender de memoria. Podéis poner un post-it aquí y allá, saber cuál es la regla más importante que queréis aplicar en vuestras partidas y señalizar la página. Y no os aprendáis los sistemas de memoria, de verdad. No paréis tampoco una partida porque no os acordéis de un sistema en concreto. Si no os acordáis y podéis romper el rollo o el clima de la partida, tira para adelante como sea. Y sin embargo, si creéis que merece la pena, pues entonces paráis un segundo, leéis nada, una décima de segundo lo que dice esa regla y para adelante. Y ya está. Depende de vuestra mesa. Recordad que lo importante es disfrutar jugando. Siempre lo digo. En la regla siempre voy a decir eso. En cuanto al siguiente capítulo, el capítulo 3, herramientas, ¿vale? En este nos vamos a encontrar, ¿vale? Todas las herramientas que tienen los personajes para enfrentarse a las amenazas vampíricas. Empezando, como no puede ser menos en un juego de espía, por todo tipo de aparatos de alta gama adquiridos de manera legal o ilegal, en este caso enfocados a la investigación y exterminación de vampiros. Esto es muy James Bond, esto sí que es muy James Bond. Hay distintos tipos de balas, hay enseres que pueden ayudar a enfrentarte a cierta variedad de vampiros, ¿vale? Hay que recordar a los narradores, ¿vale?, que el sistema Gunshoe tiene un combate más abstracto y no se recoge la diferencia entre las diferentes armas. Sin embargo, aquí se nos va a hablar también de beneficios que pueden usar los personajes gracias a sus tácticas de investigación y de distintos tipos de artilugios que pueden usar en el combate contra estas criaturas, ¿vale? De hecho, se puede proporcionar puntos extras cuanto más información se tenga en el momento del enfrentamiento para buscar estas herramientas que os ayuden a enfrentaros a la amenaza, ¿vale? Para los amantes del espionaje se nos ofrecen ciertos consejos de cómo actúan los espías, ¿vale? Y de cómo deberían de actuar los personajes. Hablando de elementos como piso franco, los huevos de cuco, los escondrijos para intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. También de cómo debería de ir una operación y de cómo llevar un interrogatorio. Algo que me resultó muy curioso cuando lo leí. Una buena forma no solo de conseguir ventajas respecto a tus enemigos, sino de meterte en la piel de los personajes que estáis interpretando. Al final del capítulo se nos va a ofrecer ciertos consejos para los jugadores, lo cual es una idea bastante interesante. Muchas veces los juegos de investigación se pueden sentir perdidos y estos consejos no solo van a enfocaros a los jugadores con buenas pautas a manteneros atentos a la trama y a seguir todo tipo de pistas, sino que os va a animar a que en esos momentos en los que estéis bloqueados no digáis, pues hago una tirada para ver si encuentro algo, sino que intentéis seguir para adelante como si esto fuera una aventura gráfica de un juego de ordenador, ¿vale? Y que no os vengáis abajo al primer momento de parálisis que sintáis durante el juego. Este sería el capítulo 3, herramientas. Como veis, cada capítulo tiene un código de color distinto que os ayuda un poquito a identificar en qué capítulo estáis. Aparte de que el título aparece en la cabecera de la página, si el libro está abierto, pues de la página de la derecha, ¿vale? En la de la izquierda siempre aparece el nombre del juego, en la de la derecha el capítulo en el que estáis. Bien, en el capítulo parámetros o capítulo 4, ¿vale?, se nos va a hablar de los grandes rivales de los personajes en esta ambientación, como son los vampiros. Aunque en este caso no nos encontramos con un vampiro clásico, ni siquiera
con una de sus variantes modernas. No, estos vampiros no van a brillar a la luz del sol como si tuvieran cristalitos dentro, no son canecitas, no. Sino que se nos va a proporcionar un completo creador de vampiros que te va a permitir sorprender a los jugadores sin hacer trampa, ya que la mayoría de las habilidades y debilidades proceden de vampiros tradicionales sacados del cine, de la literatura o de las series de televisión. Estos vampiros van a estar divididos en 4 subcategorías. Sobrenatural, creados a partir de actividades sobrenaturales o mágicas en la Tierra, especialmente más cercano al vampiro clásico, al que conocemos por el folclore de todas las regiones. El maldito, que como su nombre indica ha sido maldecido con este signo y propaga su maldición entre los vivos, cercano a los vampiros más literarios como Drácula, por poner un ejemplo. Los alienígenas, aunque no solemos considerar los vampiros, muchos seres de más allá de las estrellas se alimentan de sangre y pueden reproducirse con los seres vivos, salidos de la literatura de ciencia ficción del pasado siglo XIX. ¿Vale? Mutantes, creados por la mutación de un virus. Aquí sí podrían entrar vampiros tipo, pues no sé, Morbius, ¿vale? Que fue una mutación. Y además de presentarnos estos 4 tipos de vampiros diferentes, nos va a explicar los posibles orígenes del vampiro, desde la propagación de su maldición, enfermedad o invasión. La población que puede haber más o menos en cuanto al número de vampiros en este mundo, ¿vale? Las variaciones, las divisiones entre sus filas, el ciclo de vida o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona con la humanidad? Si la humanidad es consciente de que existen, si hay posible cura o no hay. Todo este tipo de cosas te las van a explicar durante este capítulo, creándote una ambientación propia para tu partida. Después nos vamos a encontrar con la creación en sí del vampiro. Se incorpora la habilidad de aberración, habilidad que tiene su origen en un libro en inglés que sería The Book of Unrelenting Horror, que funciona como contador para las habilidades físicas, y la utilización de poderes del mismo, ¿no? Del vampiro. Tanto la salud como la habilidad de combate cuerpo a cuerpo, la protección frente a los golpes y fuentes de daño y otras habilidades pueden ser afectadas por los poderes del vampiro. Por lo que hay que tener en cuenta cuántos escojamos para que el enfrentamiento contra los personajes sea posible. Aunque incluso el vampiro más miserable debería de ser un enemigo desafiante para cualquier agente de la noche. Luego se nos va a proporcionar una gran lista de poderes. Cada uno de ellos va a tener sus variantes según el origen del vampiro y pueden funcionar de muy diferentes formas. El clásico de drenar, ¿vale? Puede ser pues absorbiendo sangre, ¿vale? Para recuperar vida, o puede ser de otro tipo de vampiro psíquico, por ejemplo. Hay 4 variantes que podríamos escoger a la vez, de las cuales una de ellas solo puede utilizar los vampiros alienígenas, que es el vampiro psíquico, ¿no? Aunque yo eso lo veo injusto, porque entonces no podríamos tener un Colin Robinson, y hay que tener un Colin Robinson aunque haya nacido en la Tierra. Si solo tuviesen poderes, los personajes estarían en apuro, pero como es usual, también hay una lista de debilidades para que los personajes tengan la posibilidad de matar a esos vampiros. Y esta lista de debilidades son aquellas que tendrán que investigar y descubrir los propios personajes durante la partida. Evidentemente, cada clase tiene posibles diferentes debilidades. Algunas compartidas y otras no tanto. Algunas proporcionan más daño frente al vampiro o le pueden simplemente hacer daño. Y algunos vampiros son muy resistentes a algunas cosas, otras funcionan como protección o paralizan al vampiro. Algunos vampiros pues son especialmente los sobrenaturales tienen compulsiones que hacen que tengan que hacer cierto tipo de acciones sin remedio, ¿vale? Algunos vampiros necesitan ciertos recursos para vivir, beber sangre, no solamente eso, mantener la tierra natal, por ejemplo, es una leyenda típica, ¿no? Para poder descansar y poder recuperarse. Y todos tienen una forma característica de morir, ¿vale? Todos o se convierten en rocas, o vuelven a tener rasgos de cuando estaban vivos, o se desintegran en polvo,
o cae en un coma profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Debilidades, pues conocemos mucho por la literatura y por las series que hemos visto, ¿no? El zoo, las estacas, el ajo, el no poder entrar en una casa sin invitación, perdón, el no poder cruzar una corriente de agua, ¿no? El tener que dormir con tu propia tierra, el no reflejarte en un espejo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Después se nos va a proporcionar algunos vampiros de ejemplo, que esto siempre viene muy bien, creados por el creador de vampiros para que veamos cómo funciona. Y como evidentemente puede ser algo aburrido, que solo sean las únicas criaturas sobrenaturales, también se nos va a proporcionar un bestiario con criaturas relacionadas con el vampirismo, que podría ser un poquito más amplio, pero que no está mal. Como buen juego Gumshoe, se nos habla de la conspiración, cómo implementar sus características. No es lo mismo una pequeña conspiración de vampiro mutante que una conspiración que es estructurada como una especie de pirámide donde los distintos grupos y personas importantes se van relacionando entre sí y bueno, los vampiros digamos que se integran dentro de la sociedad humana, ¿vale? En fin, que nos dan una serie de pistas y de ayudas para ver cómo crear nuestra propia conspiración que los espías tendrán que encontrar y desarticular, ¿no? Y por último estaríamos en el capítulo quinto. Es que el capítulo 4 es entre los vampiros y tal, ¿vale? Creación. Por cierto, esta. Ahí. Está chulísima esta ilustración. Aquí las conspiraciones, el equipo sobrenatural. El bestiario este que os he contado, ¿vale? Las conspiraciones, que también os he hablado un poco del tipo de conspiración de pirámides, ¿vale? Seguimos hablando de una serie de conspiraciones otra vez. Nos iríamos al último capítulo, ciudades. Quinto. Vale. En el quinto nos habla de lo que se convertirá usualmente en nuestro escenario favorito, la ciudad. Empezando hablándonos por encima de las diferentes agencias gubernamentales de espionaje existentes. También de los diferentes grupos terroristas, grupos mafiosos y otros grupos criminales organizados. Pasamos a una creación rápida de la conspiración dentro de la ciudad, centrándonos en los vampiros de la misma, sus actividades y la composición de las fuerzas enemigas. Por supuesto, todos los problemas no vienen por parte única y exclusivamente de los vampiros, sino que también va más allá, sobre la situación del país, de la ciudad en particular, que puede proporcionarnos muchos ganchos de aventura. A partir de ahí, se desarrolla de forma más compleja la ciudad, especialmente centrada en la actividad de los personajes. Mercados para obtener equipos, territorios donde pueden sentirse seguros, etcétera, etcétera. Para asimilar todo esto, te ofrecen cuatro ejemplos, ¿vale? 3 ciudades descritas más ligeramente y una bastante más amplia. Esto está muy bien y te da un poco la pista de que se pretende que este juego sea muy enfocado a las partidas sandbox, de creación de historias poco a poco, ¿no? Y desarrollándolas entre los jugadores sin el clásico esquema de una partida, sino más bien se va desarrollando conforme se va jugando, ¿no? Aunque tiene su forma de crear el escenario, al menos creas el escenario y a partir de ahí te metes, ¿no? En el sexto, historias, ¿vale? Es donde se trata de ayudar al narrador, al máster, con sugerencias de todo tipo, ¿no? Sugerencias para mantener el ritmo de la partida, para saber improvisar, para saber estructurar la misma. Es el típico capítulo, que en muchos juegos de rol se suelen encontrar siempre sobre el final, de ayudas al narrador, que siempre viene muy bien. Son las típicas notas que hacen que el narrador se encuentre con estas ayuditas para poder crear tus propias partidas, ¿no? Recuerda este sistema o este capítulo a los anteriores libros de estilo Gunshoe que he leído con anterioridad, aunque se nota que tras el transcurso de los años se han limado muchos de estos elementos. Se nos describe el tipo de operaciones o partidas, dividiéndola entre iniciativa, los agentes actúan por iniciativa propia. En tanto las operaciones en respuesta son operaciones que responden a las acciones del enemigo.
Además, se nos proporciona una estructura de las posibles respuestas de la conspiración a las acciones que hacen los personajes. Y por supuesto esto viene dado del conocimiento previo que ellos pueden tener sobre los rivales de la conspiración. Y según van acercándose al núcleo, reciben, evidentemente, amenazas y enemigos que se les echan encima. Por último, se describen pequeñas reglas variantes de este juego, desde reglas para convertirlo en un juego de espías al uso, cambiando ciertas reglas para acoplarlo a la temática, quitando a los vampiros de la ecuación. También reglas para convertir este juego en un juego de espías, pero contra Cthulhu o contra eso terror. Y la aparición de activos especiales en las reglas para poderes psíquicos o mágicos de otros juegos de la línea, como Fair Itself, Mutant City Blues o El Rastro de Cthulhu. Todo esto en este capítulo de ayuda al narrador, ¿no? Digamos. Que siempre son los típicos capítulos, hombre, que ayudan, las cosas como son. Porque tú más o menos en el equipo puedes ver mucha información, ¿no? En el séptimo, Aspirantes, nos encontramos con una aventura de ejemplo. Evidentemente no voy a desgranaros la aventura porque lo interesante es que la juguéis, ¿vale? Pero bueno, os viene con una aventura de ejemplo donde se incorporan todos los elementos que han salido durante el libro. Es por lo tanto una aventura de inicio para ponernos en situación en cuanto a la ambientación. La dificultad de la misma puede ser modulada según la inclusión de más o menos elementos vampíricos. No se incluyen estadísticas de los personajes, siendo creadas a nuestro antojo. Y por último, el capítulo octavo, más llamado como Fuente, nos ofrece una pequeña recopilación de libros, películas y series con las que podemos tomar, digamos, influencia, tomarlos de fuente, tomarlos de referencia a la hora de tomar ideas para, para nuestras partidas, ¿no? Es una recopilación algo corta, pero vienen muchos títulos interesantes que podrían ayudarnos a poder jugar a este juego, ¿no? Y esto está en fuentes, películas y demás, ¿no? Luego, bueno, pues aquí vienen todas las fichas y hojas y ayudas que vienen siempre al final, ¿vale? Para que vosotras las tengáis y que si no tenéis la pantalla, pues tenéis todas las ayudas aquí y por supuesto el índice general con cada palabrita y cada historia para ir directo a la página donde tenéis esa regla, esa palabrita descrita, explicada o lo que sea, ¿no? El glosario de toda la vida de Dios, ¿vale? Con el lugar exacto donde os tenéis que dirigir en el PDF o en el manual para poder llegar al sitio exacto y no perderos por el camino. Para terminar, nos vamos a encontrar con muchos elementos para imprimir, que es lo que os he contado, ¿vale? Que son pues todas estas ayudas que os pueden servir en partida. En resumen, es un juego interesante. Es un juego interesante. Es un juego más amplio que Exoterrorista. De hecho, te engrosa, hay reglas para poder jugar Exoterrorista también con este juego. Te mete en el tema de juegos de espías, conspiración con vampiros y demás, que es una temática realmente curiosa, ¿vale? Y en líneas generales me parece un juego... Yo lo he probado una vez nada más, tampoco voy a decirlo. He jugado un montón y ya no sé qué. No, lo he jugado una vez, me ha parecido interesante, me pareció chula la idea principal del juego y demás, pero nada más. O sea, tampoco puedo decir de él una barbaridad, ¿no? Yo lo recomiendo que lo probéis, sí. Si podéis probarlo, probadlo. Creo que os puede molar. Creo que os puede molar. Creo que puede ser un juego que os llame la atención. Y al menos una oportunidad yo le daría. Si os gusta sobre todo el sistema Gumshoe. Y por mi parte, me despido aquí. Este es la última sala del maestre del 2022. Regresaremos en 2023 con estas versiones, estas pequeñas reseñas largas de juegos de rol a mi rollo. Y lo haremos con Apocalypse World. Así que ojito porque se viene en curva porque el Apocalypse World es un juego gordísimo. Gordísimo, a más no podéis, ahí lo tenéis, ¿vale? El Apocalypse World. Y será el siguiente que entre, ¿vale? Y esa reseña será durilla.
Ya lo digo, porque estaba hablando de un señor tocho y difícil de reseñar. Me va a costar, bueno, gran parte de las navidades seguramente ponerme las pilas en cómo voy a enfocar esta reseña, porque estoy casi seguro de que va a ser dura. Pero bueno, la veremos ya en 2023. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por haberme acompañado en esta reseña de Agentes de la Noche. Recordad que la siguiente será en enero y será a Apocalypse World. Y bueno, por avisar, bueno, pues las próximas Apocalypse World, Aquelarre, Arcana Mundi serán las próximas que entrarán en el canal. Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.